Si tienes más de 50 años, o incluso si eres más joven pero ya notas que tu memoria no es la misma, quédate. Este vídeo puede ser el punto de giro en cómo entiendes tu cerebro, porque lo que voy a contarte hoy no es popular. No es algo que tu médico siempre menciona, y tampoco es algo que escuchas en televisión o en redes sociales, pero es real, y lo veo cada día, cada olvido, cada despiste, cada vez que entras en una habitación sin recordar qué ibas a hacer. No es simplemente la edad, hay algo más profundo, más silencioso y más peligroso detrás. Algo que millones de personas hacen todos los días, sin pensarlo, y que está deteriorando la memoria a una velocidad alarmante. Y lo peor, nadie lo nota hasta que ya es tarde. Yo soy Aquí pones tu nombre o personaje del canal, investigador en neurociencia del envejecimiento, y creador de este canal donde te enseño cómo proteger tu mente, tu memoria y tu claridad mental sin fármacos, sin tratamientos costosos y sin complicaciones. Lo que escucharás hoy puede literalmente ayudar a detener e incluso revertir el deterioro mental. Y al final de esta sección te compartiré un ejercicio de solo 10 segundos que comienza a desinflamar tu cerebro desde esta misma noche. 0,55. La mentira más peligrosa sobre la edad. La mayoría de la gente cree que perder memoria es normal, que es inevitable, que, bueno, ya tengo 60, ¿qué más puedo esperar? Pero esta es una de las creencias más dañinas del envejecimiento moderno. Déjame decirte algo. No es normal que tu mente pierda claridad a los 50, ni a los 60, ni a los 70. El cerebro está diseñado para funcionar bien hasta los 90 si lo cuidas. El problema no es la edad, son los hábitos invisibles que inflaman el cerebro por dentro durante años. 1,20. Lo que nadie te dijo sobre la inflamación silenciosa. Imagina que dentro de tu cerebro hay pequeñas chispas que se encienden cuando algo no va bien. Una noche de mal sueño, una comida demasiado procesada, un día sentado, sin moverte, un nivel de estrés que crees que soportas porque te acostumbraste, una taza de café adicional, un olvido que decides ignorar. Cada chispa por sí sola no es peligrosa, pero cuando se acumulan durante meses, cuando ignoras esas señales, el cerebro entra en un modo que yo llamo hiperinflamación silenciosa. No es dolor, no es fiebre, no es un síntoma visible, pero ataca tu memoria desde adentro, debilita las conexiones neuronales, daña el hipocampo, tu centro de almacenamiento de recuerdos, y hace que tareas simples como recordar nombres, fechas o ideas se vuelvan más difíciles. La historia que se repite en miles de personas, he visto a personas de 55, 60, 70 y 80 años entrar a consulta con la misma frase. ¿Debe ser la edad? No. Y cuando revisamos su estilo de vida, su sueño, su nivel de estrés, lo que come, descubrimos que la edad es lo que menos influye. El verdadero problema son los 10 hábitos invisibles que inflaman la mente día tras día. Hoy empezamos con el primero, el más común y el más ignorado. Vivimos en una cultura que glorifica la productividad. Dormir menos se interpreta como ser fuerte, ser activo, ser disciplinado. Muchos adultos mayores incluso lo dicen con orgullo. Yo siempre he dormido poco y estoy acostumbrado. Pero la verdad es esta. Dormir poco envejece el cerebro más rápido que cualquier otro hábito diario. Tu cerebro no descansa mientras duermes. Trabaja más que durante el día, porque la noche activa un sistema de limpieza llamado sistema linfático. Ese sistema recoge proteínas tóxicas, limpia residuos, repara conexiones neuronales dañadas, recupera la energía celular y solidifica los recuerdos del día anterior, pero solo funciona bien cuando duermes lo suficiente. Cuando recortas sueño, tu cerebro no limpia. Y cuando el cerebro no limpia, se intoxica. Vivimos en una cultura que glorifica la productividad. Dormir menos se interpreta como ser fuerte, ser activo, ser disciplinado. Muchos adultos mayores incluso lo dicen con orgullo. Yo siempre he dormido poco y estoy acostumbrado. Pero la verdad es esta. Dormir poco envejece el cerebro más rápido que cualquier otro hábito diario. Tu cerebro no descansa mientras duermes. Trabaja más que durante el día. Porque en la noche activa un sistema de limpieza llamado sistema linfático. Ese sistema recoge proteínas tóxicas, limpia residuos, repara conexiones neuronales dañadas, recupera la energía celular y solidifica los recuerdos del día anterior, pero solo funciona bien cuando duermes lo suficiente. Cuando recortas sueño, tu cerebro no limpia, y cuando el cerebro no limpia, se intoxica. Quizá te suena familiar, te cuesta recordar nombres, lees algo y no lo retienes, te sientes más irritable sin razón, pierdes objetos con más frecuencia, te quedas en blanco en medio de una conversación.
tienes sueño a media tarde, tienes días donde sientes que no estás al 100%. Muchas personas piensan que esto es normal. No lo es. Es tu cerebro pidiéndote auxilio. Elena, 62 años, trabajadora, activa, siempre ocupada, me dijo: duermo 5 horas, pero con café aguanto perfecto. Durante 20 años creyó que su cuerpo era diferente, que ella podía con todo, hasta que un día olvidó las llaves de casa 3 veces en una semana. Luego, olvidó una cita médica, luego escribió un mensaje y lo dejó a medias sin darse cuenta. Cuando analizamos su sueño, su rutina, su estrés, el patrón era claro. Le propuse un reto: 14 días de higiene del sueño. Nada de pantallas antes de dormir. Cena ligera, rutina, relajante, luz solar en la mañana. Volvió llorando de felicidad. No sabía que se podía vivir así. No sabía que mi mente podía sentirse tan ligera. El enemigo oculto que casi todos ignoran. Ahora que entiendes cómo funciona la inflamación silenciosa, necesitas saber cuál es el hábito número 1 que la dispara todos los días, incluso en personas que creen que llevan una vida normal. Y no es la comida, no es el estrés, no es la televisión, no es la falta de ejercicio. Es algo todavía más común, más aceptado socialmente y más destructivo de lo que la mayoría imagina. Porque este hábito no solo inflama el cerebro, lo intoxica, lo ralentiza y hace que funcione como si fuera 10, 15 o incluso 20 años más viejo. Y lo peor es que millones lo hacen con orgullo. Vivimos en una época donde estar ocupado se convirtió en un trofeo, donde trabajar más horas parece admirable y donde dormir menos se ve como fortaleza. Pero cada hora de sueño que pierdes es una hora donde tu cerebro no pudo repararse, no limpió toxinas, no fijó recuerdos y no recuperó energía. Dormir poco no es disciplina, es deterioro acumulado. Cuando duermes menos de lo necesario, las conexiones neuronales se debilitan, la memoria se fragmenta, el estado de ánimo se vuelve inestable y la mente pierde claridad. Muchas personas dicen: me acostumbré, pero el cerebro no entiende de costumbre, solo de daño. Años durmiendo poco llevan a torpeza mental, olvidos frecuentes, irritabilidad, confusión y cansancio diario. Ese es el cerebro pidiendo ayuda. La verdad es simple. Tu cerebro necesita dormir bien para rejuvenecer y repararse. No hay suplemento que sustituya el sueño profundo. Antes de darte el ejercicio de 10 segundos, necesitas identificar si estás entrando en una fase de deterioro acelerado, porque si notas esos signos, debes actuar hoy, no mañana. Antes de que el cerebro se deteriore de forma evidente, antes de que aparezcan los olvidos graves, antes de que las personas alrededor de ti empiecen a notar que ya no eres el mismo, el cuerpo y la mente envían señales. Señales suaves, señales silenciosas, señales que casi siempre ignoramos porque creemos que es normal, porque pensamos que nos pasa a todos, porque asumimos que es parte de la edad. Pero no es edad, no es casualidad, no es simple cansancio. Son advertencias, son pequeños mensajes que tu cerebro te envía para avisarte que algo no está bien, que el sistema no está funcionando como debería, que la inflamación interna está creciendo y que si no haces un cambio, el deterioro se acelerará. Y quiero que escuches estas señales con absoluta honestidad, no para preocuparte, no para asustarte, sino para que puedas actuar a tiempo. Porque el cerebro, incluso cuando está dañado, tiene una capacidad increíble de repararse si le das lo que necesita. Y la primera señal, la más común, la que casi todos piensan que es normal, es la niebla mental. La niebla mental no duele, no te impide vivir, no te tumba en una cama. Por eso pasa desapercibida. Pero es uno de los síntomas más peligrosos que tu cerebro puede presentar. Es esa sensación de estar presente físicamente pero ausente mentalmente. Es como si tu mente caminara con un peso encima, como si tus pensamientos fueran lentos, densos, torpes, como si estuvieras mirando tu vida a través de un vidrio empañado. Y lo más curioso es que la mayoría lo justifica. Estoy cansado, tengo mucho trabajo, no dormí bien ayer, seguro es el estrés. Pero no es estrés, no es un mal día, es inflamación cerebral. Luego están los pequeños olvidos, esos que parecen insignificantes, esos que todo el mundo normaliza, esos que nunca se toman en serio. ¿Te suena familiar? Abrir el refrigerador y no recordar qué ibas a sacar, entrar a un cuarto y olvidar qué ibas a hacer, buscar las llaves cuando las dejaste en un sitio obvio, leer una frase y tener que repetirla porque no la absorbiste, saludar a alguien conocido pero olvidar su nombre por un segundo incómodo, repetir una pregunta sin darte cuenta de que ya la habías hecho. Todos son signos, todos son señales de que tu hipocampo, la estructura que procesa y almacena recuerdos, está bajo presión. Y aquí viene algo que nadie te dice. El hipocampo no se daña de un día para otro. No aparece una enfermedad repentina.
No amaneces un día con deterioro. Es un proceso lento, silencioso, progresivo. Empieza con olvidos pequeños. Y mientras más los ignoras, más rápido se acelera. Otra señal crucial es el cambio emocional. Porque cuando el cerebro está inflamado, no afecta solo la memoria, afecta tus emociones, afecta tu capacidad de regularlas, afecta cómo reaccionas a los problemas, afecta tu paciencia, tu tolerancia, tu humor. De pronto estás más irritable. Te molestas con cosas pequeñas. Pierdes la paciencia más rápido. Sientes que cualquier cosa te sobrepasa y tal vez no lo dices en voz alta, pero lo piensas. No sé por qué me siento así. No sé por qué exploto por tonterías. No sé por qué me cuesta tanto controlar mis reacciones. Esto pasa porque el cerebro, cuando no descansa, cuando no limpia toxinas, cuando está inflamado, hiperactiva la amígdala. Y una amígdala hiperactiva significa emociones más intensas, menos control, más vulnerabilidad. Personas que nunca fueron irritables se vuelven sensibles. Personas tranquilas se vuelven tensas. Personas estables se sienten emocionalmente agotadas. Y hay una señal más sutil aún: la pérdida de concentración. Puede que antes fueras capaz de sentarte a hacer algo y terminarlo sin problemas, pero ahora empiezas algo y te distraes. Tomas el teléfono sin darte cuenta. Abres una ventana nueva en la computadora. Te levantas, te sientas, revisas algo, te desenfocas y al final del día sientes que no hiciste nada, no porque no quisieras, sino porque tu mente no podía mantenerse enfocada. La concentración depende de una región del cerebro que se llama lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal es extremadamente sensible a la inflamación. Cuando está inflamado, tu atención se fragmenta, tu mente brinca, tu energía baja y cada tarea se siente más pesada de lo que debería. Otra señal poderosa aparece al despertar. Si duermes pero no descansas, si abres los ojos y ya te sientes cansado, si tu día empieza con pesadez mental, si tu energía es baja incluso después de 8 horas de sueño, eso es una señal muy clara de que tu sistema linfático, el sistema de limpieza del cerebro, no está funcionando correctamente. El cerebro debería despertar renovado. Si despierta agotado, hay agotamiento interno. Y luego está la famosa sensación de punta de la lengua. Ese momento en el que sabes exactamente lo que quieres decir, pero la palabra no aparece. Es frustrante, es incómodo. Y aunque a veces nos pasa a todos, cuando empieza a ocurrir con frecuencia, no es casualidad. Es señal de que las conexiones neuronales están inflamadas o desgastadas. Es un aviso de que la velocidad de transmisión entre neuronas está disminuyendo. Otra señal que rara vez se menciona, pero que es clave, es la disminución de la creatividad. Quizá antes tenías ideas con facilidad, te venían soluciones rápidas, encontrabas caminos alternativos, y ahora sientes que tu mente es más rígida, más literal, menos imaginativa. La creatividad no es un talento artístico, es un indicador directo de salud cerebral. Cuando el cerebro está inflamado, la creatividad desaparece. También sucede algo preocupante. La tolerancia al estrés disminuye. Cosas pequeñas te abruman. Problemas simples se sienten enormes. Situaciones normales se convierten en cargas emocionales. Eso es un reflejo de un cerebro saturado, un cerebro sin energía de reserva, un cerebro que ya no puede amortiguar el impacto emocional de la vida diaria. Aprender cosas nuevas también se vuelve difícil. Ya no es tan sencillo recordar instrucciones, entender una nueva aplicación, aprender un proceso, adaptar una rutina. El aprendizaje depende de la neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad depende de un cerebro en calma, con energía, con buena circulación, sin inflamación. Tu sueño también cambia. No duermes igual, no descansas igual, sueñas demasiado o no sueñas nada. Te despiertas a mitad de la noche. Te cuesta conciliar el sueño. Te levantas más veces de lo normal. Todo eso es un reflejo del desequilibrio neuroquímico del cerebro inflamado. La organización mental también se deteriora. Antes podías planear tu día, recordar pasos, seguir rutinas. Ahora todo se siente caótico, disperso, desordenado. No es falta de disciplina, no es flojera, es inflamación, la motivación baja. Y no porque no quieras hacer las cosas, sino porque tu cerebro no tiene dopamina suficiente. Sin dopamina, incluso tareas simples se sienten imposibles. Y está una de las señales más dolorosas para quienes la reconocen: la desconexión social. No tienes ganas de hablar. No tienes energía para conversaciones, prefieres estar solo, no porque disfrutes la soledad, sino porque tu cerebro no tiene la energía para procesar interacción humana. Dolores de cabeza de tensión, fatiga visual, microapagones, momentos de desconexión, errores pequeños,
frases que se te olvidan, conversaciones que no recuerdas, sensación de que el tiempo pasa demasiado rápido, sensación de que tu mente no es la misma, sensación de que algo cambió, sensación de que ya no eres tú. Todo esto, todo, son señales, no de edad, no de estrés, no de casualidad, son señales de inflamación cerebral. Y si reconociste 1, 2, 5 o 10 de estas señales, no estás solo. Le pasa a millones de personas. Pero la diferencia entre quienes pierden la memoria y quienes la recuperan es esta. Quienes se detienen a escuchar estas señales cambian su destino. Pero antes de hablar de soluciones que llegarán, necesitas comprender algo fundamental. El cerebro no se daña solo. Nada en él sucede por accidente. Todo tiene una causa. Todo tiene un origen. Y cuando empiezas a ver estas señales una y otra vez, no es porque la vida se volvió más difícil, ni porque te estás haciendo viejo, ni porque así es la mente humana después de los 30, 40 o 50, no. Es porque tu cerebro lleva tiempo pidiendo ayuda. El problema es que nadie nos enseña a leer estos mensajes. Nadie nos explica que los cambios más pequeños son los más reveladores. Esperamos señales grandes, dramáticas, evidentes. Esperamos un colapso, una pérdida de memoria severa, una crisis emocional. Pero el deterioro cerebral no empieza con tragedias, empieza con detalles. Y el detalle más crítico, el que muy pocas personas detectan a tiempo, es cuando tu mente empieza a perder su capacidad de permanecer en silencio. Cuando incluso en momentos tranquilos sientes que tu cerebro está encendido, hiperactivo, agotado. Cuando tu cabeza no descansa, cuando tus pensamientos no paran, cuando incluso en reposo hay ruido interno. Eso no es normal, es inflamación. El cerebro sano tiene la capacidad de entrar y salir del modo alerta. El cerebro inflamado está atrapado ahí. Y cuando un cerebro permanece demasiado tiempo en modo alerta, aparecen síntomas acumulativos, pérdida de memoria, irritabilidad, ansiedad, dificultad para dormir, agotamiento mental, desconexión emocional. Todo esto forma parte de un mismo circuito. Otra señal que casi nadie relaciona con deterioro, pero que es extremadamente importante, es la pérdida de sensibilidad emocional positiva. Cuando la comida ya no sabe igual. Cuando las cosas que antes te emocionaban, ahora te dejan indiferente. Cuando actividades que antes disfrutabas, ya no producen nada en ti. Esto tiene un nombre: hipofunción dopaminérgica. Y no es depresión clínica necesariamente. Es inflamación que impide la correcta liberación de neurotransmisores. Y aquí viene algo que pocas personas admiten en voz alta. Muchas veces lo notas, pero te da miedo aceptarlo. Sientes que no eres el mismo. Sientes que tu mente no responde como antes. Sientes que tus emociones están apagadas. Pero lo escondes, lo ignoras. Te convences de que no es nada. Hay otro signo, más físico, pero igualmente importante. La tensión constante en la frente, las sienes o la mandíbula. Vivimos en un estado de presión interna que se expresa en el cuerpo. La mente saturada tensa los músculos. La amígdala hiperactiva dispara la respuesta de estrés. Y esa tensión constante no es solo un problema muscular, es un reflejo directo de una mente sobrecargada. Y ahora hablemos de algo que parece superficial, pero no lo es. Tu relación con el tiempo. Cuando el cerebro funciona de manera saludable, tiene una percepción equilibrada del tiempo. Pero cuando está inflamado, todo se siente acelerado. Los días pasan rápido. Las semanas se desvanecen. Los meses se sienten como días, y tú sientes que no puedes mantener el ritmo. Eso pasa porque el lóbulo frontal pierde eficiencia, y sin un lóbulo frontal activo tu percepción del tiempo se distorsiona. Y quiero que prestes atención a esta señal porque es una de las más reveladoras. Cuando tu cerebro está cansado, empiezas a evitar tareas que antes hacías sin problema, no porque no quieras hacerlas, sino porque tu mente ya no tiene la energía para ejecutarlas. Cosas simples se sienten abrumadoras. Llamar a alguien, organizar un correo, limpiar algo, planear una actividad. Todo se siente demasiado. Y no es flojera, no es desmotivación. Es un cerebro sin energía ejecutiva. Y aquí viene una señal silenciosa que afecta a millones de personas sin que lo noten: la pérdida del pensamiento profundo. Antes podías reflexionar, analizar, conectar ideas, ver patrones, imaginar posibilidades, pero ahora tu mente se queda en la superficie. No logra descender, no logra concentrarse lo suficiente, no logra profundizar. Esto se debe a que tu conectividad neuronal está debilitándose. Y cuando eso ocurre, el pensamiento profundo, el que realmente te diferencia como ser humano, empieza a desvanecerse. Otra señal potente es la impaciencia con uno mismo. Cuando te frustras rápido, cuando te culpas por olvidar algo, cuando te enojas porque no puedes concentrarte,
cuando sientes que deberías estar mejor, cuando luchas contra tu propia mente. Esa autocrítica, aunque parezca emocional, es neurológica. No viene del carácter. Viene del desgaste del sistema prefrontal. Hablemos de tus emociones automáticas. Si te encuentras reaccionando de forma exagerada, llorando sin razón clara, sintiendo nostalgia sin explicación, teniendo pensamientos repetitivos o intrusivos o experimentando emociones desconectadas de la realidad, eso también es inflamación cerebral. La amígdala está hiperfuncionando, las conexiones prefrontales están debilitadas y la regulación emocional falla. Y ahora quiero tocar una señal que la mayoría de la gente niega: la dificultad para estar presente. Estás en un lugar, pero tu mente está en otro. Estás con alguien, pero sientes que no estás ahí realmente. Tu cuerpo está, pero tu atención no. Es como si una parte de ti viviera desconectada del momento. Esto pasa porque el sistema de redes cerebrales, especialmente la red por defecto, está hiperactiva, saturada y no te permite entrar en el modo de atención plena. Y aquí viene una de las señales más peligrosas: la desconexión emocional con uno mismo. Cuando ya no te sientes tú, cuando te miras en el espejo y algo se siente extraño, cuando sientes que tu personalidad está cambiando, cuando notas que tus emociones no coinciden con quién eras antes, esa sensación de extrañeza interna no es psicológica, es neurológica. Es un reflejo de la desincronización entre regiones del cerebro que deberían trabajar juntas. Y luego está la energía, ese recurso tan valioso que de pronto se agota más rápido. Sentirte drenado por tareas simples, sentirte vacío después de interacciones sociales, sentirte cansado incluso después de descansar. Esto pasa porque la inflamación cerebral consume enormes cantidades de energía. El cerebro inflamado trabaja más, produce menos y se agota rápido. Quiero hablarte también de la memoria emocional. No la memoria de hechos o datos, sino la memoria de cómo te hacían sentir las cosas. Cuando empiezas a olvidar esa parte, cuando los momentos pierden su carga emocional, cuando los recuerdos se vuelven fríos, eso indica que las conexiones entre el hipocampo y la amígdala están fallando. Otra señal reveladora es el aumento del diálogo interno negativo. Esa voz que critica, que duda, que teme, esa voz no es tu personalidad. Es tu cerebro inflamado generando patrones repetitivos de pensamiento ansioso. Es el sistema límbico tomando el control. La ansiedad sin causa aparente es otra señal. No ansiedad reactiva a algo, sino ansiedad que aparece sola, en silencio, sin un motivo concreto, una inquietud sin forma, un nudo en el pecho, una sensación de amenaza sin razón. Eso es amígdala hiperactiva. Y ahora hablemos de la luz. Cuando tu cerebro está inflamado, la luz te molesta más, te cansa, te hace entrecerrar los ojos, te genera tensión. Esto ocurre porque el nervio óptico y las zonas visuales corticales son extremadamente sensibles a la inflamación. La sensibilidad al ruido también aumenta. Sonidos pequeños molestan, conversaciones te cansan, ruidos fuertes te alteran. No es sensibilidad emocional, es sensibilidad neurológica. Otra señal es la dificultad para organizar prioridades. Sabes lo que tienes que hacer, pero no sabes por dónde empezar. O empiezas por lo que no es importante. O haces muchas cosas pero ninguna se completa. Eso indica deficiencia en la función ejecutiva del lóbulo frontal. Ahora quiero que pienses en tu respiración. Si respiras superficialmente, si suspiras constantemente, si sientes presión en el pecho sin causa médica, eso no es físico, es cerebral. Es tu sistema nervioso enviando señales de saturación. Y aquí viene algo muy importante. La inflamación cerebral también se manifiesta a través de cambios en tus sueños. Sueños más intensos, sueños raros, sueños pesados, sueños que se repiten, o la ausencia total de sueños, lo que indica falta de sueño REM reparador. Otra señal silenciosa es la necesidad de aislarse, no porque no quieras a las personas, sino porque tu cerebro necesita silencio, necesita descanso, necesita reducir estímulos, porque no puede procesarlos. La procrastinación también cambia. Ya no es posponer porque no quieres hacer algo, es posponer porque tu cerebro no puede iniciarlo. Es incapacidad ejecutiva, no falta de voluntad. Y luego está la irritabilidad física, ese pequeño enojo que te invade cuando algo sale mal, incluso si es insignificante. Esa reacción no viene del carácter, viene del agotamiento neurológico. Cuando empiezas a olvidar palabras, nombres, ubicaciones, instrucciones pequeñas, rutinas, no es falta de atención. Es pérdida de circuitos sinápticos funcionales. La falta de entusiasmo matutino también es una señal. Un cerebro sano despierta con un mínimo impulso dopaminérgico. Un cerebro inflamado despierta plano, sin motivación. Y lo más importante, todas estas señales se acumulan, ninguna viene sola.
La inflamación cerebral es un proceso complejo que afecta a múltiples sistemas. Y tu cuerpo te lo dice, tu mente te lo dice, tus emociones te lo dicen. Y ahora quiero llevarte a una señal aún más preocupante. Una de las que casi nadie habla porque no es evidente, pero es una de las que más daño causa: la pérdida de la intuición. Esa capacidad natural que todos tenemos para sentir cuándo algo está bien o mal, cuándo avanzar, cuándo detenerse, cuándo confiar, cuándo alejarse. Cuando tu cerebro está inflamado, esta voz interna, que es una mezcla de señales neurológicas, emocionales y biológicas, comienza a debilitarse. No porque estés tomando malas decisiones, sino porque las conexiones que permiten procesar información emocional profunda ya no funcionan al mismo ritmo. La intuición no desaparece por arte de magia. Se apaga cuando tu sistema límbico y tu corteza prefrontal dejan de comunicarse de manera eficiente. Y esta desconexión lleva a otra señal: la parálisis mental. No es que no puedas decidir, es que tu cerebro no encuentra el camino para organizar la información suficiente para decidir. ¿Quieres hacer algo pero no sabes cómo empezar? ¿Quieres cambiar algo pero no sabes qué cambiar? ¿Quieres actuar pero algo dentro de ti se siente bloqueado? Esa sensación es extremadamente común en cerebros inflamados, porque la inflamación daña la flexibilidad cognitiva, la capacidad del cerebro para cambiar de dirección, para adaptarse, para encontrar soluciones rápidas. Otra señal que muchos ignoran es el sentimiento constante de estar atrasado. No importa cuántas cosas hagas, sientes que no haces suficiente, sientes que el día no alcanza, que vas detrás de la vida, que no logras ponerte al día. Esta percepción no es psicológica, es neurológica. Cuando el cerebro está inflamado, el sistema dopaminérgico pierde eficiencia y entonces percibes el tiempo como algo que te persigue en vez de algo que se organiza. La vida se vuelve una carrera y tú te conviertes en el corredor cansado. Y aquí viene algo delicado. La inflamación del cerebro también afecta a tu identidad interna. Empiezas a dudar de quién eres. Te preguntas por qué ya no sientes lo que sentías. Te preguntas por qué ya no reaccionas igual. Te preguntas por qué antes eras más firme, más fuerte, más estable, más creativo, más social, más seguro, y ahora te sientes diferente. Este cambio de identidad no es imaginación, es una consecuencia directa de la alteración en las redes neuronales encargadas de la autopercepción. Cuando esas redes pierden fuerza, tu imagen interna también lo hace. Y con esa pérdida de identidad llega otra señal: la desconexión del propósito. Ya no sabes hacia dónde vas, no sabes qué quieres, no sabes qué te mueve. Lo que antes era claro, ahora es borroso. Lo que antes te impulsaba, ahora no te inspira. Mucha gente confunde esto con falta de disciplina o con depresión, pero no siempre lo es. A veces, simplemente es el cerebro intentando sobrevivir con poca energía. Cuando el cerebro está inflamado, deja de gastar energía en propósito y empieza a gastarla en sobrevivencia interna. Quiero que pienses en esto. Cuando tu cerebro está sano, tienes claridad. Cuando está inflamado, tienes confusión. Y la confusión constante, esa neblina mental que va y viene, es otra señal clave. A veces lo describes como niebla, otras veces como pesadez, otras como desconexión. Pero siempre es lo mismo. El cerebro no está funcionando a su velocidad natural. Es como si tuvieras una computadora con demasiadas ventanas abiertas. No porque quieras, sino porque tu cerebro no logra cerrarlas. Algo que también empieza a fallar es tu tolerancia. La tolerancia al ruido, la tolerancia al caos, la tolerancia al desorden, la tolerancia emocional, la tolerancia al estrés. Lo que antes podías soportar, ahora te abruma. Y no es porque te estés volviendo sensible, es porque tienes menos recursos neurológicos para procesar estímulos. El cerebro inflamado pierde resiliencia. Y la resiliencia emocional depende directamente de la salud cerebral. Ahora hablemos de tus relaciones. Cuando tu cerebro está inflamado, empiezas a desconectarte de las personas. No porque no las quieras, no porque te cansen, sino porque tu cerebro está saturado. Las conversaciones se vuelven cansadas, las interacciones se vuelven drenantes, la energía social se vuelve limitada. Esto hace que empieces a alejarte, que te vuelvas más selectivo, que busques silencio, que prefieras soledad, no por elección emocional, sino por necesidad neurológica. Y aquí hay algo muy profundo. Cuando la inflamación afecta a tu cerebro, afecta a tu corazón emocional también. Ya no sientes las emociones con la misma intensidad, no lloras igual, no ríes igual, no amas igual, no disfrutas igual, no te emocionas igual. Esto no es falta de sensibilidad, es falta de conectividad neuronal. La emoción necesita redes sanas para sentirse en su totalidad. Si esas redes están debilitadas, las emociones también lo están. Hablemos del cuerpo. Muchas personas creen que el deterioro empieza en el cerebro y se queda ahí, pero no. El cerebro inflamado también inflama el cuerpo, y el cuerpo empieza a enviar señales.
tensión en hombros, dolor en cuello, presión en la frente, cansancio fijo en la espalda alta, pesadez en las piernas, dificultad para respirar profundo, sensación de tener el pecho apretado. Todo esto no es casual, es el cuerpo compensando el desgaste del sistema nervioso central. Y aquí viene una de las señales más peligrosas de todo este proceso. Dejas de confiar en tu memoria. Y no hay nada más peligroso que esto. Porque cuando dejas de confiar en tu memoria, empiezas a dudar de tus decisiones, de tus palabras, de tus recuerdos, de tu criterio. Y cuando dudas de tu criterio, te vuelves dependiente de la opinión externa. Y cuando dependes de la opinión externa, pierdes autonomía. Este es el punto donde muchos adultos creen que están simplemente envejeciendo, pero en realidad están experimentando inflamación prolongada. Pero quiero que prestes atención a algo. Incluso cuando la inflamación cerebral lleva años, el cerebro aún puede recuperarse. Las neuronas son increíblemente plásticas. Las conexiones pueden regenerarse. Los circuitos pueden fortalecerse. La memoria puede mejorar. La claridad puede volver. La energía puede elevarse. La identidad interna puede restaurarse. El cerebro es un órgano diseñado para sanar. Pero antes de sanar, hay algo que debes comprender. La inflamación silenciosa no es un enemigo casual. Es un proceso acumulado. No aparece de un día para otro. No surge por un solo hábito. Surge por microdecisiones diarias. Dormir poco, comer mal, no moverse, no descansar, vivir estresado, ignorar señales, normalizar el agotamiento, acostumbrarse a la tensión emocional. Son pequeñas decisiones que no matan de inmediato, pero destruyen lento. Y ahora quiero revelarte una señal que muy pocos científicos explican. La pérdida de imaginación. Cuando ya no puedes visualizar cosas. Cuando te cuesta imaginar futuros posibles. Cuando no puedes crear escenarios en tu mente. Cuando no puedes soñar despierto como antes. Esta pérdida afecta creatividad, motivación, esperanza, capacidad de planear, capacidad de anticipar. Y ocurre porque el hipocampo pierde flexibilidad. Otra señal crítica. La pérdida de la voz interna sabia. No la voz crítica, no la voz ansiosa, no la voz del miedo. La voz sabia, esa que te guiaba, esa que te decía cuándo esperar y cuándo actuar. Esa voz viene del equilibrio entre el sistema límbico y la corteza frontal. Cuando ese equilibrio se rompe, la voz interna se distorsiona. Quiero que pienses en tu energía mental. Esa energía invisible que determina cómo te sientes. Cuando está alta te sientes capaz. Cuando está baja te sientes pequeño. La inflamación cerebral agota esta energía sin que te des cuenta. La desgasta, la drena, la consume. Y tú solo sientes que ya no eres el mismo. Y esto nos lleva a una de las señales más tristes, la desconexión de las pequeñas alegrías. El café ya no sabe igual. La música ya no te toca igual. El paisaje ya no te emociona igual. Las cosas simples dejan de ser especiales. Esto no es falta de gratitud. Es falta de neurotransmisores funcionando de manera saludable. Y ahora, una verdad dura. Muchas personas viven años, décadas, incluso con estas señales, sin buscar ayuda porque creen que es normal. Creen que es la edad, creen que es estrés, creen que es cansancio, creen que es su personalidad cambiando. Pero no es así. Es el cerebro diciendo, si sigues aquí, si sigues ignorando, no voy a poder mantenerte bien. Y es aquí donde empieza el punto de giro. Porque antes de que pueda enseñarte las soluciones, necesitas reconocer algo muy importante. Tu cerebro aún tiene la capacidad de recuperarse. Aún puedes revertir muchas de estas señales. Aún puedes rejuvenecer tu mente. Aún puedes volver a sentirte tú. Pero solo si reconoces que estas señales no son normales. Son advertencias.